señoras y señores, amigos y amigas ya, que nos hemos visto por varias oportunidades, tengan ustedes muy buenos días. Les envío en primer lugar un afectuoso saludo a nombre de la señora Claudia Costa, presidente del Comité Inmobiliario, y la señora Jacqueline Galvez, presidente del Comité de Viviendas de la Cámara Chilena de la Construcción. Les informamos que este seminario, como ustedes ya lo han visto, forma parte de un ciclo de charlas técnicas preventivas relacionadas con el izaje de carga en el rubro de la construcción, dirigido a profesionales que tengan la responsabilidad de planificar y o controlar la ejecución de tareas de izaje en faena. Este ciclo de charlas aborda los siguientes temas: maniobras prohibidas, montaje y mantención de grúas torre, conectores de izaje, la charla de hoy, inspección de las grúas torres, dispositivos de seguridad de grúas torres. Todos estos aspectos son críticos en nuestra industria y no solo a nivel de la seguridad de nuestros trabajadores, sino que también desde el punto de vista logístico y de avance de obra. Malas decisiones afectan a las maquinarias o al personal que participa de estas tareas, pueden generar retrasos de todos quienes hemos estado en obra y sabemos que son muy difíciles de remontar, como también pueden afectar a la comunidad que rodea el desarrollo de los proyectos. Este tipo de instancias gremiales nos permiten compartir conocimientos técnicos preventivos de expertos de la industria y aportar a que los profesionales del sector de la construcción puedan tomar decisiones correctas que nos permitan ser cada día más seguros y productivos. En esta oportunidad trataremos el tema conectores de carga. Tal como en charlas anteriores, contamos con la participación de don Jaime Prieto Valle, a quien agradecemos compartir con nosotros su gran experiencia y conocimientos en este tema. Esperamos que este ciclo de seminarios contribuya a hacer de nuestra querida industria de la construcción una actividad más segura y productiva. Entonces, a continuación, tengo el agrado de dejar con don Jaime y explicarles también que les recordamos que para nosotros es súper relevante su participación y por eso los invitamos a hacernos llegar sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al final de la presentación. Y ahora sí, para continuar con nuestro programa, es turno de abordar la problemática que nos convoca en esta jornada y dejo con ustedes al director general de Jaime Prieto Asesorías y Capacitación, quien es constructor civil, con más de 45 años de experiencia en el transporte vertical y horizontal de cargas, señor Jaime Prieto Ovalle. Recibámoslos con un fuerte aplauso virtual al menos. Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecer la oportunidad que nos da la Cámara Chilena de la Construcción y obviamente la Mutual de Seguridad. Nos corresponde hoy día la tercera charla técnica correspondiente a conectores de carga. Como expresábamos anteriormente en charlas anteriores, en las grúas torres existen dos seguridades, o hemos definido dos seguridades. Una del gancho hacia arriba, que depende del proveedor de nuestro equipo, y otra del gancho hacia abajo, que depende de nosotros como usuarios. Del gancho hacia abajo, fundamental, los conectores de carga. ¿Qué es lo que es un conector de carga? Es un elemento que permite unir la carga con el equipo de elevación. Y para esto existen las lingas, existen las argollas, existen los accesorios que los podríamos considerar como conectores de carga. Dos conectores de cargas. La primera definición, accesorios de enlingado, de acuerdo a la norma ASME B39, que son las eslingas, que en definitiva pueden ser de tres tipos. Las eslingas sintéticas, las eslingas de cables de acero o estrobo y las eslingas de cadenas. En general, en nuestra actividad normal de construcción, muy utilizadas las eslingas sintéticas y las eslingas de cadena. Además, como conectores de carga, debemos definir los elementos de unión.
de acuerdo a la norma ASME B3012. Infinidad de conectores de carga, infinidad de elementos de unión, pero los más importantes y los más utilizados, nuestros grilletes, nuestros anillos y nuestros ganchos de izaje. ¿Qué es lo que es una eslinga? De acuerdo a la norma B39, a la ASME B39. Es un elemento de amarre o unión intermedio con una resistencia conocida, la que debe ser adecuada al peso a levantar y que en definitiva, como veíamos en la lámina anterior, fija nuestra carga, conecta nuestra carga a el gancho de elevación de nuestra grúa. Bueno, además debemos considerar lo indicado por la norma respecto a la frecuencia de inspección. Dos frecuencias de inspección definidas. La inspección visual diaria que debe efectuar en general nuestros rigger y señaleros en conjunto con nuestro operador de la grúa de las eslingas, de acuerdo a la norma B3026. El personal que hace estas inspecciones obviamente debe ser debidamente calificado. Además, la misma norma nos indica que una inspección periódica, por lo menos una vez al año, debe ser realizada por, una vez más, personal capacitado en dicha labor. El uso de eslingas siempre deben considerar dos factores fundamentales: el ángulo de eslingado y la forma de eslingado. Respecto al ángulo de eslingado, a menor ángulo, mayor solicitación de nuestras eslingas. En el gráfico vemos cómo una eslinga de 2 ramales para un mismo peso de 1000 kilos, en la medida que vamos disminuyendo el ángulo de eslingado, va aumentando la solicitación de la eslinga. Pero en definitiva, para una carga constante de 1000 kilos, con un eslingado a 60 grados, tenemos que cada eslinga está solicitada a 577 kilos. Extralimitamos la situación y llegamos a un eslingado a 15 grados y esta solicitación aumenta prácticamente al doble de la carga que estamos pretendiendo levantar. Como decía anteriormente, las eslingas sintéticas son una muy buena y utilizada forma de eslingado en nuestras obras tradicionales de construcción. ¿Qué es lo que es una eslinga sintética? Es una eslinga, valga la redundancia, plana de poliéster, que nos permite efectuar los movimientos de nuestra carga. En la parte central de la lámina ustedes ven la constitución de una eslinga tradicional. Importante, el ojal. El ojal depende, la dimensión del ojal depende de la dimensión de nuestro gancho de elevación. No es lo mismo
dependiendo no es lo mismo un gancho para una grúa de una capacidad máxima de 2.000 kilos que un gancho para una grúa de capacidad máxima 5 toneladas. Obviamente el ojal debe estar diseñado, o las dimensiones de él deben ser congruentes con la dimensión del gancho. Después, dentro de la Constitución, tenemos la eslinga propiamente tal y el elemento o accesorio de unión inferior, en este caso un gancho. Todas las eslingas en general tienen fichas técnicas que nos indican las características de ella. En el caso específico de lo que ustedes están viendo en la lámina anterior, tenemos las dimensiones de la eslinga. En este caso está señalizada con color rojo una eslinga de 50 milímetros de ancho, que equivale a 2 pulgadas, y el diámetro, la dimensión del ojal es de 30 centímetros. Inmediatamente al lado aparecen las capacidades o las solicitaciones máximas a las cuales puedo trabajar con esta eslinga. Capacidades máximas que, como veíamos anteriormente, dependen del tipo de eslingado y dependen del ángulo de eslingado. Más adelante vamos a analizar lo referido a los tipos de eslingado, vale decir el tipo de eslingado axial, lazo y en U, que son los utilizados normalmente. Tal como decía anteriormente, la eslinga está formada por el ojal, de acuerdo a las dimensiones del gancho de nuestro equipo, la eslinga propiamente tal y el elemento de unión. Importante y transversal a todas las eslingas es la inspección diaria de acuerdo a la norma. ¿Qué debe considerar esta inspección? Primero, la certificación de calidad. Las eslingas, en este caso sintéticas, tienen una etiqueta que la vamos a ver en una lámina posterior, donde aparece la certificación, aparece el material con que está fabricado, aparece la carga máxima de utilización, muchas veces expresada en kilos u otras veces expresada en toneladas. El nombre del fabricante y proveedor, el año y mes de fabricación, importante porque las eslingas sintéticas tienen una vida útil definida de acuerdo al tiempo que transcurre entre la fabricación y la utilización máxima en el tiempo. Otra cosa, el color de la eslinga normalmente identifica la capacidad de carga de esta eslinga. Como veíamos anteriormente, teníamos eslinga color verde, color naranja, etcétera, etcétera. Quería recordar que la próxima charla les van a mandar la invitación oficial con la hora y fecha en que se va a realizar, pero es súper interesante esa porque se refiere a la auditoría en Grúas Torres en sus 3 fases. Vale decir, fase 1 en taller, fase 2 antes de la entrada en operación y fase 3 durante la operación. Vale decir, todo lo relativo a mantenciones preventivas y correctivas para garantizar la seguridad de operación de nuestro equipo
y garantizar además la disponibilidad del equipo, fundamental en el caso del avance de una obra. Bueno, veíamos que de carácter obligatorio las famosas etiquetas que deben estar presentes en las lingas sintéticas. ¿Qué nos indican estas etiquetas? Nos indican las características, el material con el cual están fabricados, el largo, la carga límite de trabajo, la norma bajo la cual están construidos. Siempre en nuestras lingas, sean del tipo que sean, de acuerdo a la norma ASME 1 a 5. Aparecen ciertos antecedentes respecto a las diferentes tipos de enlingado, vale decir axial, lazo o en U. Además, las advertencias relativas, por ejemplo, varias, pero la más importante, peso de la carga. Además, si ustedes ven en la presentación, hace referencia específica al ángulo mínimo de utilización, en este caso 30 grados. Respecto al no usar, las advertencias de cuándo no usar esta linga determinada, aparece expresamente indicado varias, pero la más importante, nunca exceda el límite de carga de trabajo, vale decir el WLL. Criterios de descarte de la linga sintética. Creo que la lámina, las fotografías de la lámina indican claramente cuándo una eslinga debe ser descartada. Ojo con el descarte. El descarte de las eslingas significa, ojalá, destruirlas para que en ningún caso puedan volver a lugar de trabajo. En general, estas eslingas van a la bodega y en la bodega, si uno no las destruye o no las marca convenientemente, existe la posibilidad de que vuelvan al trabajo. Esto que yo les estoy diciendo ha ocurrido 1000 veces. Si a sábado, nuestro rigger señalero oficial, que es el responsable de las lingas, no va a sus labores habituales por la razón que quieran, vamos a la bodega, sacamos lingas que han sido descartadas y que no pueden utilizarse. En general, no utilizar cuando falta la certificación, cuando falta la etiqueta o esta está deteriorada, cuando hay hoyo, cuando hay costuras rotas o desgastadas, cuando hay desgastes por elaboración, etcétera, etcétera. En general, fácil de revisar este tipo de linga. Pero, insisto, revisiones diarias de que están en condiciones de uso. El segundo tipo de eslinga son las eslingas de cable de acero o comúnmente denominadas estrobos. Antes se utilizaba mucho este tipo de eslinga, hoy día se ocupan menos en nuestra construcción tradicional, mucho en montajes industriales, por ejemplo. Al igual que la eslinga sintética, tenemos la ficha técnica, donde aparecen las características de la eslinga. En el señalizado con color rojo, una eslinga de media pulgada o 12 milímetros y sus capacidades para los diferentes tipos de enlingado y ángulos de enlingado. En el caso de tiro simple o tiro axial o enlingado simple o axial, esta eslinga no puede ser cargada con una carga de más de 1,8 toneladas. Si vamos a la forma de enlingado en tipo lazo, tenemos que la solicitación máxima de esta eslinga puede ser 1,34 toneladas.
Y inmediatamente a la derecha, la capacidad de la eslinga referida a los ángulos de enlingamiento. ¿Qué es lo que es importante y común para todas las eslingas? Cuando ustedes compren las eslingas a un determinado proveedor, es fundamental solicitarles una capacitación específica para su personal que va a utilizar en definitiva estos elementos. Vale decir los riggers señaleros, vale decir los operadores de obra. Normalmente, ¿qué ocurre? Compramos estos elementos y estas fichas técnicas quedan donde no tienen que quedar. Quedan en la oficina mía. Yo no voy a enlingar. Tienen que ir donde el personal que está realmente involucrado en esta operación. Bueno, de eslingas de cable de acero, perdón, existen varias. Por ejemplo, las eslingas de cables de acero con ojales. ¿Te podéis cambiar? Ahí. Bueno, en esta lámina, la constitución del cable de acero, que es un cable de acero normal, formado por torones, hilos y alma, que puede ser de acero o puede ser sintética, y los diferentes tipos de eslinga. Ojal, eslinga de ojal, pero con guardacabos, y la eslinga ojal gancho. Existen varios tipos de acuerdo a las labores específicas. Fundamental, la inspección de la eslinga, en este caso de acero. También tienen etiqueta. En la lámina siguiente vamos a ver una etiqueta, en este caso unas láminas, donde nos indican las características que tiene este tipo de eslinga. Deben ser inspeccionados antes de cada día. A ver, todos los días las eslingas deben ser inspeccionados mediante un checklist definido para evitar, lo que siempre hemos dicho, que botemos las cargas. Las cargas no se caen, las grúas no se caen, las botamos, que es absolutamente distinto. Importante también, transversal a todas las eslingas, ¿dónde guardamos nuestra eslinga? ¿Y bajo qué condiciones las guardamos? En las fichas técnicas aparece claramente cómo se guardan de acuerdo a su tipo. Aparece también el transporte de la eslinga, cómo se transporta. Aparece también cómo se limpian. Bueno, como decía, estas eslingas también tienen las famosas etiquetas o plaquitas o placas que definen las características de la eslinga. Nos indica el número de ramales, nos indica el fabricante, nos indica la marca específica del fabricante, nos indica la capacidad de carga de acuerdo a la disposición o a la cantidad de ramales que tenga específicamente. También esta eslinga, perdonen que sea reiterativo, revisiones diarias. Criterio de descarte. Falta de certificación, falta de etiqueta o deterioro que no haga legible las características que ella tiene. Alambres rotos, abrasiones, deterioro de la estructura del cable, corrosión severa. Ojo, la corrosión es complicada de verificar visualmente.
En ambiente húmedo, lógicamente, puede haber una corrosión interna que haga peligroso la utilización de este tipo de eslinga. Por último, las eslingas de cadenas, de amplia utilización en nuestras obras. Sistema formado por eslabones conectados entre sí. Al igual que las anteriores, fichas técnicas definidas de acuerdo al diámetro de las cadenas, expresado en pulgadas en este caso, está señalizado con color rojo, una de media pulgada, vale decir 13 milímetros, su capacidad de soporte máximo de acuerdo al tipo de eslingado y del ángulo de eslingado. También muchas veces estas fichas técnicas están expresadas, como dije, en toneladas o kilos. La inspección diaria de este tipo de eslinga es bastante más fácil que, por ejemplo, la eslinga sintética o las eslingas de cables de acero. Pero, al igual que las anteriores, la etiqueta de característica debe estar presente. Debemos controlar el desgaste de los eslabones. Debemos verificar las deformaciones que puedan tener estos eslabones como producto en general de golpes. Si tenemos algún daño, deben ser descartadas, y no solamente descartadas como veíamos antes, sino que además destruidas. También debe o tienen las famosas plaquitas de individualización, donde aparecen las características técnicas específicas de ella. Vale decir la carga máxima de trabajo, vale decir el fabricante, vale decir la carga máxima de ruptura, vale decir el coeficiente de seguridad, etcétera, etcétera. Criterios de descarte. Falta de certificación, falta de etiqueta o deterioro que la haga elegible, fisuras o roturas, desgaste excesivo, muescas, eslabones o componentes elongados, eslabones o componentes torcidos o deformados, exceso de corrosión. También estas eslingas están muy expuestas a la corrosión en ambientes salinos, por ejemplo, cercano en la playa o cercano al mar. Común a toda nuestra eslinga, la protección de los cantos vivos. Los cantos vivos producen deterioros en nuestra eslinga de cualquier tipo. Estos cantos vivos deben ser protegidos convenientemente. Muchas veces se los protegemos con madera, muchas veces los protegemos con goma, muchas veces, hay varias formas de proteger y evitar los cantos vivos que nos rompen o deterioran nuestras eslingas. Pero además es importante considerar que este elemento que nos va a proteger los cantos vivos esté solidario con la carga o con la eslinga. Común en nuestra obra, ponemos una tablita, un cuartoncito ahí protegiendo el canto vivo. Obviamente nuestra eslinga está protegida, pero a la primera de cambio, al primer movimiento o bamboleo que puede producirse en la carga, este elemento
cae produciendo normalmente accidentes gravísimos. ¿Cuántas veces ha pasado esto en nuestra obra? Por lo tanto, proteger cantos vivos, pero además que esta protección sea solidaria con la carga o con nuestra eslinga. Nuestras eslingas trabajan con los elementos de unión. Estos elementos de unión, fundamentalmente los anillos, los grilletes en sus diferentes tipos, los ganchos, ya sea ganchos fijos o ganchos con destorcedor, tal y cual aparece en la lámina. ¿Qué función tiene? Enganchar la carga para una maniobra específica. ¿Qué son los anillos? Son elementos de unión que permiten conectar el objeto de carga con el equipo de izaje. En general, estos anillos pueden ser redondos, pueden ser ovalados, pueden ser en forma de pera. Pero este es el elemento que queda directamente enganchado enganchado en el, valga la redundancia, en el gancho de elevación de nuestra grúa. El segundo elemento muy ocupado son los grilletes. Primero decir que están fabricados en acero y que consiste en una pieza en forma de U, con un pasador que puede ser roscado, puede ser con tuerca y chaveta, etcétera, etcétera. Importante, en estos elementos no hay placas de individualización, razón por la cual están indicadas en relieve. En relieve nos aparecen las características de este grillete. Nos va a aparecer la carga máxima, nos va a aparecer muchas veces el ángulo de la carga de utilización, nos va a aparecer el fabricante, etcétera, etcétera. Importante considerar en el uso de grilletes el ángulo en que trabajan. En tiro directo o axial, 100% de la carga especificada. En el caso de trabajar a 45 grados, el factor de utilización baja a un 70%. Y en el caso de una utilización a 90 grados, como lo están viendo en la lámina, nuestro factor de utilización disminuye al 50%. El otro elemento típico es los ganchos de izaje. En definitiva, elementos que se utilizan para conectar la eslinga con la carga. Existen varios tipos de ganchos. Hemos puesto en la presentación los más habituales. El primero normalmente se utiliza en eslingas de cadena y el segundo en definitiva en cualquier eslinga. Importante el gancho de seguridad. Forma de eslingado. En esta lámina ustedes ven los diferentes tipos de eslingado. Axial o tiro directo, como veíamos anteriormente, en forma de lazo, en forma de U. Analizando uno a uno el eslingado axial o tiro directo, esta conexión se realiza normalmente conectando la eslinga a la carga en un ángulo de 90 grados. Segundo tipo de eslingado, el eslingado o estrobado, se usan las dos acepciones, eslingado o estrobado, en U o canasta, que puede ser simple o doble.
Tal como aparece en la lámina, tenemos un enlingado doble y un enlingado simple. El otro tipo es el enlingado en lazo de envoltura doble. En general, el enlingado o estrobado en lazo es bastante seguro porque cuando se produce tensión, las piezas se apretan una a otra, impidiendo el deslizamiento. Deslingado o estrobado ahorcado también puede ser simple o doble. En este caso estamos viendo un enlingado ahorcado simple. En el caso de una figura, el enlingado ahorcado mediante ganchos y en el otro caso mediante grilletes como elementos de unión. Otra cosa importante, existen pulpos. A ver, en nuestras obras lo llamamos pulpo. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen más de un ramal. Pueden tener un ramal, 2 ramales, 3 ramales, 4 ramales. Lo usual en nuestra obra, que ustedes lo habrán visto, es 2 o 4 ramales. Por último, por la importancia que tienen y por los múltiples accidentes que se pueden provocar, consideraremos como conectores de carga, a pesar de que no son conectores de carga, sino que son accesorios, estos elementos que van bajo la slinga. Fundamentalmente capachos de hormigón, capachos de escombros, portapallets y las jaulas correspondientes. Capachos de hormigón, insisto, estos son accesorios que van bajo nuestra slinga y bajo, en definitiva, los conectores de carga, pero que son de fundamental importancia por la posibilidad grave que significa una caída de carga. Los capachos de hormigón, primero, su descarga debe ser gradual para evitar cargas dinámicas a nuestro equipo. Segundo, en el caso de hormigones colocados en altura, normalmente es obligatorio usar mangas para evitar la disgregación del hormigón. 2 tipos de capacho: los de descarga lateral y los de descarga vertical. Los de descarga lateral, en general usados en hormigonado de muros y pilares, y los de descarga vertical utilizados en hormigonado de losas o, en general, elementos planos. ¿Qué es lo que es importante de estos capachos? La apertura a distancia. Hemos visto y hemos señalado en varias oportunidades que nadie se puede poner bajo la carga. Este comando a distancia, que en realidad es muy simple, es una cuerda, nos permite 2 cosas. Primero, evitar que el personal acceda o se suba al capacho para aperturarlo o para abrir la manilla correspondiente. Y segundo, permite hacerlo a distancia. En el caso de un muro, el capacho normalmente queda levantado y nuestra gente no tiene acceso, pero sí tiene acceso a esta cuerda que nos permite la apertura manual del capacho. Obviamente hay sofisticaciones de capachos de apertura automática vía radio y una cantidad de cosas, pero que no son todavía aplicables o
o rentabilizable en nuestras actividades diarias, pero hoy día en Europa se usan capachos con apertura por radio, digamos. Riesgos presentes en el caso de la utilización de capacho: atraplamiento y aplastamiento, derrame del hormigón por sobrecarga del capacho, golpes con el capacho en el desplazamiento y descarga, caídas del capacho por asa defectuosa. Obligatoriamente todos estos elementos deben tener un cable de seguridad que ante la eventualidad que se rompa el asa de sujeción, lógicamente no caiga. Ustedes en la lámina que están viendo aparece en color negro ¿cómo se llama? La manga que evita la irrigación del hormigón, y directamente en la manivela o en la manilla de apertura aparece el cable al cual hacía referencia yo, que nos permite la apertura a distancia. El segundo tipo de capachos que utilizamos permanentemente en obra son los capachos de escombros, que nos permiten retirar nuestros escombros, nuestra gran cantidad de escombros que es necesario limpiar diariamente en nuestra obra. Vamos a ver un video ahí donde aparece un capacho de descarga automática o de apertura automática. Lamentablemente el video no lo vamos a poder ver porque estamos con problemas. Pero cuando ustedes reciban la presentación, lo van a poder ver. Y si en la presentación no lo pueden ver, van a YouTube, ponen capachos de hormigón, incluso en todo la bibliografía y video, y en el gran trabajo que ha hecho la Mutual a este respecto, donde ustedes van a poder ver el accionamiento de los diferentes accesorios de elevación. Por último y recurrente, los portapallets. En la actualidad a nuestra obra llegan muchos materiales paletizados que es necesario descargar en forma segura. Este accesorio está formado fundamentalmente por el portapallet y por los elementos que impiden la caída de materiales. Por ejemplo, la jaula en el caso de transporte de carga unitaria. Y como consideración importante, siempre considerar que la carga que lleva el portapallet esté lo suficientemente asegurada para evitar su caída. Para esto, los portapallets tienen sus lingas correspondientes que nos permiten el traslado seguro y, en definitiva, eviten la caída de materiales. Los portapallets en general permiten que se regulen las garras, permiten el cálculo del centro de gravedad, muchas veces de accionamiento mecánico o accionamiento automático, porque la inclinación del portapallets depende de la carga que estamos levantando. Y por último, la regulación de acuerdo a la altura de la carga. Bueno, eso es lo que nosotros teníamos preparado el día de hoy. Vamos a ver alguna consulta que haya para ver si podemos responderla en forma clara y precisa. Alicia, muchas gracias. Muchas gracias también, Jaime. Muchas gracias a todos los que nos han seguido hoy día. Una vez más, lamentamos, tuvimos algunos problemas técnicos, pero
De verdad que para la próxima vamos a dejar a Murphy afuera, que no entre. Y bueno, sí hemos recibido preguntas, Jaime, y una de ellas es la siguiente. Dice, ¿se pueden anudar las eslingas sintéticas? No. Nunca. No. ¿Qué se puede hacer? El tamaño apropiado, entonces. Debemos tener el tamaño apropiado. Existen eslingas de 5 metros, 6 metros, 10 metros. Lo que sí se podría hacer en el caso que necesitamos una eslinga más larga es unir dos eslingas menores con un conector apropiado, digamos. Entonces, así como no se puede pasar debajo de la carga, nunca se pueden anudar las eslingas. No. Otra pregunta, ¿qué significa de forma práctica el factor de seguridad en los conectores? ¿Por qué son tan altos? El factor de seguridad son disposiciones en este caso, la norma ASME, que todo en general tiene factores de seguridad. El factor de utilización es 1 y existe un factor, todo el elemento está calculado para que resista 5, pero lo utilizable es 1, no 5. En el caso de los cables de elevación de las grúas, por ejemplo, incluso hay factores de seguridad de 1 a 8, 1 a 10, dependiendo del cable. ¿Y son para respetarlo? Obviamente. Es como cuando dice máximo 120, hay que andar a 120. Claro, aquí... Que hay muchos que no lo hacen, es su problema y su riesgo. Tenemos otra pregunta. ¿Quién debe realizar esta revisión diaria que tú decías de las eslingas, de los conectores? ¿Quién debe hacer ese checklist antes de iniciar la faena? Eso lo hace normalmente la persona que designa la obra. Ya. En general, nuestro riguero señalero, debidamente capacitado, y los operadores de la grúa. Ellos son los responsables de su equipo de elevación. Es súper importante definirlo porque al final... Al final las responsabilidades se desligan. Exactamente. Por lo tanto, dentro de las funciones diarias de un riguero señalero tiene que estar la revisión de los accesorios en conjunto con el operador de la grúa. Se cae una carga, ¿quién va a ser el responsable? Seguramente el señalero o rige. Ya lo que tú dijiste que de verdad es todos los días, porque todos los días pueden tener daños distintos, entonces tenemos que estar seguros del elemento que estamos usando. A ver, no lo digo yo, sí. Lo dice la norma, y las normas son para cumplirlas, no son para estudiarlas ni para conocerlas, son para cumplirlas. En el caso de todo lo relativo a las normas de utilización de grúas torres, 4 normas. ¿Cuándo vamos a llegar? Todo el mundo habla de que hay que modificar las normas porque son antiguas. Sí, efectivamente, tienen 20 años las normas, pero primero cumplámoslas. Ya cumpliendo eso, tenemos el 95% del problema resuelto. El tema es que no las cumplimos. Sí, bueno, y parte del espíritu también de estos seminarios es poder también compartir con ustedes todo este conocimiento para aplicarlo y ponerlo en práctica. Mira, acá hay otra pregunta. ¿Puede referirse, por favor, nuevamente a los criterios de descarte de las eslingas? En general, criterios de descarte, habría que particularizar en cada tipo de eslinga. Sería re largo en realidad analizarlas uno a uno. Pero ¿qué aconsejo yo? Ustedes compraron la eslinga en la obra. Pidan las fichas técnicas de esa eslinga a su proveedor. En esas fichas técnicas aparece claramente que las características y además lo que hay que revisar. Además, si tú me mandas, de alguna forma me hace llegar tu dirección de correo electrónico, yo te puedo mandar más información referida a este tema. Perfecto. Igualmente la presentación, tal como lo dijimos, se la vamos a enviar a sus correos y va a quedar también en la página YouTube de la Cámara, la presentación de hoy día y el video, digamos.
Ahora, si es insuficiente, insisto, pídanle al proveedor y si el proveedor no tiene ese material, ningún problema, lo solicitan y nosotros se lo mandaremos a través de la mutual. Muchas gracias. Y una pregunta, finalmente dice, según tu experiencia, ¿cuáles son las prácticas recurrentes en el uso de conectores que tú has observado en obra, pero que son errores en el uso? Errores grandes, digamos. A ver, fundamentalmente ocupar elementos no certificados. Ya. Comprar una eslinga sin certificación puede costar 50.000 pesos. Comprar una eslinga certificada puede costar, estoy hablando en sentido figurado, puede costar el doble. Compremos la que vale el doble porque eso evita un problema grave. Ese es un tipo de problema que se ve corrientemente en obra. El otro tipo de problema es las revisiones diarias, que no son lo suficientemente exhaustivas. Y el tercer problema es la falta de capacitación del personal operativo que está encargado de esa maniobra específica. Bueno, todos los puntos que tú nos mencionas son completamente realizables, así que es la invitación a nosotros como sector a poderlos llevar a la práctica y en realidad poder hacer el rol de prevenir, ¿verdad? Y desde una buena operación en obra. Así que, bueno, mira, con estas preguntas ya llegamos al final. Les agradecemos mucho la participación, sobre todo a ti. No, por favor. Y en el fondo, con esto esperamos contribuir a la seguridad en el izaje y traslado de cargas en las obras de construcción y esperamos que entonces que los contenidos durante la mañana hayan sido de utilidad en sus organizaciones y la invitación es a seguir construyendo cultura de seguridad para alcanzar este querido cero daño en las personas. También agradecer al equipo de la Gerencia de Vivienda y Urbanismo, al equipo de ventas, de Mutual, al de Jaime Prieto de Capacitaciones por el desarrollo de esta actividad. Y desde ya los dejamos invitados a nuestra próxima charla que es Inspección a las Grúas Torre. Así es que le haremos llegar la presentación de hoy y la invitación a la próxima charla. Así que muchas gracias y gracias. Nos despedimos. Que estén bien, que tengan un buen día.